Muy buenas, soy Rivero y estas son las 10 experiencias más dolorosas del mundo. Si alguna vez te has pillado la mano con la puerta o te has dado un buen golpe en la espinilla, probablemente ya sepas lo desagradable que es el dolor. El ser humano es capaz de soportar dolores terribles, y muchas personas han tenido o tendrán que pasar por ellos a lo largo de su vida. Una de las dificultades de la medicina es ser capaces de saber cuánto dolor sufre un paciente, ya que cada persona tiene un umbral del dolor diferente. Hay que tener en cuenta que esta clasificación corresponde a la intensidad del dolor, y no a la duración. Número 10. Picadura de hormiga bala. Esta hormiga se encuentra en los bosques y selvas de Sudamérica y mide alrededor de 2,5 centímetros. Se llama así por el intenso dolor que produce en su picadura, comparable con el impacto de una bala. Es un dolor agonizante que sentirás de 12 a 24 horas. Justin Smith clasificó las picaduras del nivel 1 al 4 y la de nivel 4 dice que es mejor ni saberlo. Número 9. El doloroso síndrome Irukandji. Este síndrome lo produce una medusa cuyo cuerpo no alcanza los 30 milímetros de altura. Cuenta con 4 tentáculos de algo más de 50 milímetros cada uno, y se puede encontrar en el Caribe, en Hawái o en Australia. Imagínate que estás dándote un baño en las aguas de Australia, y de repente sientes un pequeño pinchazo en el brazo, como el de un mosquito. Al cabo de unos minutos empieza a dolerte todo el cuerpo, y comenzarás a sentir náuseas. Rápidamente sales del agua. Durante los próximos minutos te dolerá mucho más. Tendrás más náuseas, sudoración, ansiedad e hipertensión. Pero no te preocupes, aunque no tiene tratamiento, no es mortal. Tendrán que ponerte analgésicos como la morfina, y seguramente vayas a pasar el peor trago de tu vida durante las próximas 4 horas y media, que es el tiempo que dura el efecto. Número 8. Cálculos renales. Más conocidos como piedras en el riñón. Esto causa uno de los dolores más intensos e insoportables que puede llegar a sentir el humano. Aunque hay personas que las impulsan sin demasiado dolor, las hay que no tienen esa suerte y sufren muchísimo al orinar, pues la intensidad del pinchazo se extiende por toda la espalda y el abdomen. En algunos casos requiere cirugía para curar el problema. Número 7. Rotura en el tendón de Aquiles. Esta rotura se produce cuando te das un golpe en el tobillo. Muchos conoceréis dónde está situada por la película de Troya. Se suele dar en deportistas y se dice que es una de las mayores lesiones que pueden llegar a sufrir, ya que el tiempo de recuperación suele estar entre los 2 y 3 meses de tratamientos. Número 6. Quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado. Todos hemos experimentado alguna vez el dolor de una quemadura después de un día de playa sin protección solar, y debemos reconocer que es muy incómodo y doloroso. Esta es una quemadura de primer grado. Las quemaduras de segundo grado presentan ampollas solo en la piel y pueden tardar de 3 a 5 semanas en desaparecer. Las de tercer grado penetran profundamente en la piel, afectando terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y tardan meses en desaparecer. Y por último, las de cuarto grado. Afectan a músculos y huesos, provocando la necrosis y muerte del tejido. En estos casos, los médicos deben amputar el miembro. Número 5. Parto de mujer. El cuerpo humano masculino está preparado para soportar unos 45 puntos de dolor simultáneos antes de caer inconsciente. En un parto la mujer soporta 57 a la vez. Es por eso que decimos que ellas soportan mejor el dolor que nosotros. Y más si eres ella, que dio a luz a 11 bebés a la vez. Es, por así decirlo, de los únicos dolores que posee recuerdos agradables asociados. ¿Y qué es lo que se siente? Es como 20 fracturas de hueso a la vez, sensación que va en aumento durante las 8 horas de media que dura un parto. Número 4. Golpe en los testículos. Los testículos están recubiertos por una infinidad de terminaciones nerviosas y es una de las zonas más sensibles del cuerpo. Ya sabéis, hay que tener cuidadito. Y aunque hayas visto vídeos de monjes Shaolin que se entrenan durante muchísimos años para soportar el dolor en las pelotas, es un dolor intenso equivalente a sufrir 160 partos simultáneos o la rotura de 3200 huesos a la vez. La diferencia con el parto es que el dolor se suele ir pasada la media hora. Número 3. Cefalea de racimos. Es el rey de todos los dolores de cabeza y está considerado como el límite que puede aguantar un humano sin llegar a desmayarse. Los pacientes dicen que es como si te estuviesen arrancando el ojo y sintieses un dolor paralizante en tu cabeza y por todo el cuerpo, haciendo que todo te moleste. Lo peor es que los ataques ocurren regularmente, separados por periodos de incluso años sin dolor hasta que vuelve a aparecer. Número 2. Cáncer de huesos. Está considerado como el cáncer más doloroso de todos. Cuando está avanzado el dolor es tan grande que los pacientes se desmayan, llegando al punto de permanecer sedado todo el tiempo con morfina y otros derivados. Si quieres saber cómo se siente, imagínate el dolor de las muelas del juicio más intenso recorriendo por todo tu cuerpo.
Número 1. Neuralgia del trigémido. También conocida como la enfermedad suicida. Es el quinto nervio del cráneo y es uno de los nervios más largos de la cabeza. Y es que tiene 3 ramificaciones que envuelven la mandíbula, la zona de la nariz, los ojos y la frente. Estos ataques pueden durar segundos o varios minutos, durante los cuales los pacientes quedan paralizados del dolor. Los que la sufren la describen como una descarga eléctrica inimaginablemente dolorosa que se siente con fuerza en un lateral de la cara, y aunque no es terminal, su intensidad es tal que muchas personas se mutilan durante los ataques para sobrellevar el dolor, optando algunos por el suicidio para liberarse. Es por esto que se la conoce como la enfermedad del suicida, hasta que se desarrollaron los medicamentos específicos. Antes de terminar el vídeo, quería agradeceros a todos el apoyo que me estáis dando. Ya somos más de 1000 personas en el canal. ¡Muchas gracias! Y por supuesto, no pueden faltar los saludos. Un saludo para Bayabra, para Bastian, a Mate Games, a el Z55. Un saludo para Silver y para Augusto. Si quieres que te salude en el próximo vídeo, pónmelo en los comentarios. Dale like si te ha gustado, suscríbete si aún no lo estás, y nos vemos en el próximo.